Medina. Bueno, entonces, en primer lugar, un abrazo muy fraterno a todos. Muchas gracias por aquellos que ya son amigos muy perseverantes en estos encuentros, y a todos los que se han ido agregando, muy bienvenidos. Y la verdad es que lo que queremos es compartir de una manera muy, digamos, ágil y lo más amena posible sobre la profundidad espiritual y aplicaciones prácticas que tenga esta ley. Entonces voy a contarles primero que he pedido en esta sesión. Nosotros nos repartimos con el B, semana por medio cada uno. Entonces en esta le he pedido a algunos amigos que nos ayuden con su comprensión también. Ellos ya saben lo que tienen, cuál es su rol de participación. Y al comienzo iba a partir con Carlitos Medina, que por alguna razón en este momento no está. Entonces voy a pedirle a Nabil, si Nabil nos acompaña al comienzo. Hay dos pequeñas citas que una vez que tú las compartas y las leas, como no conversé contigo antes esto, cuando terminen esas citas, por favor, en un par de palabras, dinos con qué te quedas, qué es lo que te aportó a tu corazón o a tu mente, o te vino la idea de cómo aplicarlo en la vida, como sea. Lo que a ti te haya dicho esas dos citas después que las compartas. Entonces, partimos, por favor. El amor es el único medio que asegura la verdadera felicidad tanto en este mundo como en el venidero. La próxima, Hervé, por favor. En la parte inferior, el B, hay unas dos flechas, en la flecha esa. Oh Hijo del Ser, tú eres mi lámpara y mi luz está en ti. Obtén de ella tu resplandor y no busques a nadie sino a mí. Pues te he creado rico y he derramado generosamente mi favor sobre ti. Lo escuchamos ahora entonces a usted. Bueno, de la primera cita, la palabra amor, ¿no? Como una garantía de felicidad, ¿no? En esta vida y en la próxima, o sea, a lo largo de toda nuestra existencia. Y me hace pensar que quizá el amor está conectado con la otra cita, con la palabra oculta, porque dice ahí eso. Dice que tú eres mi lámpara y mi luz está en ti, ¿no? Y sabemos que una de las cualidades de Dios es ser el más amoroso. Entonces, probablemente esa luz que Dios ha puesto en nosotros es la luz del amor, ¿no? Cuando un ser humano es capaz de mostrar ese amor inherente que lleva hacia otros, entonces ahí es que está obteniendo el resplandor, ¿no? Que dice Dios. Y que probablemente la riqueza que tenemos, de tantas cosas que Dios nos ha dotado, es probablemente esa capacidad de amar. Muchas gracias. Un enlace con la verdadera riqueza que no tiene que ver con lo que habitualmente entendemos en el diccionario. Muchas gracias, Nabil. Entonces ahora Amelia nos va a compartir las dos siguientes citas y también nos va a regalar su reflexión. Dios verdaderamente enriquece a quien desea por medios tanto celestiales como materiales, y Él en verdad tiene poder sobre todas las cosas. La próxima, Hervé, por favor. La esencia de la riqueza es el amor por mí. Aquel que me ama es el poseedor de todas las cosas, y aquel que no me ama, de hecho,
es de los pobres e indigentes. Bahá'u'lláh. Yo creo, o sea, aquí nos está hablando de que la riqueza tiene más de una dimensión. Nosotros somos seres materiales, nosotros somos de carne y hueso. Entonces nosotros vemos la riqueza como aquella cosa que las culturas nos han dicho que es la riqueza. Pero Bahá'u'lláh nos dice claramente que la riqueza, hay otros caminos de riqueza. Y él dice que puede ser tanto celestial como material. No le quita espacio a la material, pero pone a la celestial en un lugar más elevado. También dice de que quien no lo ama a él, en realidad es de los pobres. Entonces, en el fondo, lo que veo es que nos pone un camino para demostrar amor. O sea, nos la hace fácil. Nos dice, este es el camino para que me ames, para que no seas pobre ni indigente. Eso. Muchísimas gracias, Amelia, a los dos amigos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de ir aprendiendo en base a preguntas y ver entonces cómo podemos aplicar en algunos ejemplos prácticos la esencia de la ley del jugo ocular. Entonces, le he pedido a tres amigos, la primera va a ser Ruth, con la primera pregunta, la segunda pregunta es Hervé y la tercera pregunta Carlitos Morales. Quiero eso sí decir lo siguiente, es muy importante contar con la percepción, la opinión, lo que ustedes puedan aportar a cada pregunta. Voy a plantearla primero y pueden ofrecer qué es lo que ustedes vislumbran que esa podría ser la respuesta. Y después estos amigos nos va a compartir la respuesta de acuerdo a la ley del Hukuk. ¿Ok? Después que completemos las tres preguntas con sus respuestas, seguimos conversando si nos queda el tiempo. ¿Me puedes proyectar donde está el signo del Hukuk, por favor, Hervé? Este signo que vamos a ver es tan hermoso. Ustedes pueden ver ahí que trae una estrellita en esa punta, porque así tiene que estar puesto, no de otra forma. Y lo que dice es, Él es el todo generoso, quien, sin que se le pida, otorga sus dones. Entonces, ¿qué más profundo de que Dios no necesita que nosotros le devolvamos nada, en teoría, o le demos nada? Porque Él es el todo generoso y además, si nosotros, aunque no le pidamos nada, Él nos va a otorgar todo. Y dentro de esos dones nos otorga las leyes, porque las leyes son nuestra guía y las que nos van a permitir nuestro progreso, bienestar, tanto material como espiritual y de la humanidad. Entonces, vamos ahora a la primera pregunta, en la cual me la puedes poner, Hervé, por favor. Ya, entonces, vamos a plantear lo siguiente, nos vamos a poner en la situación sobre una pregunta que dice, entre los bienes que uno posee, ¿cierto?, sobre los cuales debe pagarse el jugo ocular. Entonces, cuando ustedes consideren su respuesta, lo primero que tienen que pensar si dentro de esos bienes sobre los cuales hay que pagar el jugo está incluida la residencia, las instalaciones fijas y los enseres propios de esa residencia donde cada creyente vive. No me dé la respuesta, por favor, Hervé, dejémoslas ahí y por favor los invito a aportar sus opiniones, comentarios.
Yo, Por supuesto, sí, por favor. Creo. A ver. sí, porque es parte de lo que uno tiene. Y también, sobre todo, eso está incluida la residencia, claro. Siento que de los bienes que uno pueda tener es como uno de los más grandes. Eh, entonces, sí, bajar, en base a las leyes, claro, uno debiera saber cuánto vale nuestro hogar Ya. y ver si estamos para cumplir la ley y todo eso. Y además que, o sea, es lo que yo pienso, no Muy tengo la bien, claridad exactamente, muy bien, pero de eso se trata. De claro, eso se trata, Sandrita. Justamente lo que uno piensa puede no haberlo leído o puede haberlo leído y tener claridad, pero lo importante es hacer este ejercicio. Muchas entonces, gracias. perdón, como es algo que uno debe cumplir, entonces, si yo tuviera, por ejemplo, la casa bajo mi nombre, entonces es algo que yo debo, es parte de lo que yo debo cumplir como ley, entra ese bien, y entonces sí debo estar pagando porque me imagino que lo debemos hacer antes de partir, no Ok, después de partir. Entonces, claro, muchas por lo menos gracias. informar. Perfecto. ¿Qué otro amigo quiere ofrecer su mirada? Elena, Sí, por supuesto. yo pensé que no estaban incluidos esos bienes, que sobre el monto que uno debe pagar es considerar después de todos esos gastos. O sea, esos son como partes esenciales de la vida material y una vez que esté resuelto el tema de vivienda, de instalaciones, de enseres, lo que nos queda, esa parte, sobre eso se deberá pagar o no. Ok. La respuesta la vamos a ver después. Por ahora, sus aportes. Muchas gracias, Bernarda. Yo quería saber qué es lo que se refiere con instalaciones fijas. Las instalaciones fijas son todo lo que tú tienes adentro, todos los inmuebles, porque la estructura externa de lo que sea madera, cemento, es el continente, lo que contiene. Pero adentro tienes cosas, tienes inmuebles, tienes refrigerador, tienes mobiliario, puedes tener una pérgola en el patio. ¿Te fijas? Es como la tienes, y son cosas fijas. ¿Te fijas? Okay. O sea, lo que normalmente, no es que estén fijas pegadas a la casa, sino que lo que tú necesitas para tener esa residencia como un hogar. Ok. Yeah. Gracias. Entonces, María Gabriela. Yo no sé mucho, pero yo pienso que a lo mejor esa parte no, porque lo importante es que trabajemos y podamos aportar lo más que podamos y así nos vamos ordenando y vamos toda la vida aportando al... ¿Se fue tu voz, parece, Gabriela? No tenemos, realmente hemos producido. ¿Cómo? ¿Me oye? Parece que o se me va. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahí se escucha. Ya, yo creo que los enseres y la casa no, porque para eso toda la vida deberíamos estar pensando siempre en la parte del derecho de Dios, ya sea que nos sobre o no nos sobre, digamos, y ese y hace que nos ordenemos y tengamos durante toda la vida este contrato con Dios mismo y vamos entregando cada vez, no es necesario tener que dejar una casa o algo así. Eso pienso. Muy bien. Entonces hemos tenido 3 opiniones. Ahora me gustaría pedirle a Ruth que nos comparta la respuesta según la ley, que está en el libro que ustedes muchos lo deben tener, que es la recopilación sobre el Jucú, y hay otros mensajes también. Pero entonces, por favor, Ruth. Ya. Dice de la recopilación sobre el Jucuculá. Espera un poquito, Hervé, ¿puedes poner la respuesta? Ya.
Entonces la recopilación sobre el jucuculá número 36 dice, hemos ordenado que en esta muy grande dispensación estén exentos la residencia y los enseres de esta, es decir, los enseres que fueren necesarios. Entonces con eso tenemos clarito que la residencia base, más todo lo que ahí se contiene, que es donde nosotros vivimos, todo eso es necesario para el creyente y sobre eso la ley dice claramente que está exento de pagar sobre eso el jukuk, ¿ya? ¿Puedes compartir la que viene, por favor, Ruth? Primero Hervé, Ruth después. Queda a la discreción de la persona decidir qué artículos son necesarios y cuáles no. Es obvio que los amigos no deberían gastar pródigamente en sus residencias y enseres y buscar una explicación racional a esos gastos en su deseo de evitar pagar el jucuculá, de la recopilación del jucuculá número 58. ¿Qué te gustaría comentar de ahí, Ruth? Que, claro, uno puede tener la residencia y los bienes que están adentro, pero obviamente queda la conciencia de uno si tiene que pagar y está gastando en exceso. Por ejemplo, yo puedo tener una mansión de millones de dólares con cosas de lujo, arte de lujo, cosas millonarias. Entonces, claro, yo pienso que ahí por conciencia uno debe pagar un jukuk. Pero una residencia, como dice, necesaria, como dice ahí, decía la primera, los artículos necesarios, indispensables para vivir bien, digamos, según esto pienso que no, pero las cosas de lujo, porque esos enseres pueden ser muy lujosos e innecesarios, y la casa con 40 dormitorios, no sé, 3 pisos, también puede ser innecesaria, pero yo creo que depende que haya conciencia. Además, otra persona puede considerar que a lo mejor vive muy cómodamente, igual quiere pagar. Yo creo que queda conciencia de la persona. No sé si estoy equivocada, que aunque esté exenta, también queda la conciencia de la persona. Ok, y entonces en esa, la otra cita de la recopilación que Hervé se nos adelantó un poquito, ¿la podrías compartir? No, la siguiente, Hervé. Ay, no, nada en adelante. Por favor, Hervé, te devuelves eso, ahí, por favor. Esta es la pregunta. Ah, la primera. No, La primera no, la respuesta comentó en la primera recopilación, la segunda y ahora la tercera. ¿La queda a discreción de la persona, esa? Sí, esa ya la comentaste, ¿cierto? Sí. Y muy importante lo que tú digas, porque es cierto que los enseres necesarios cada uno los discrimina, pero como dices tú, si es algo que excede, también estamos llamados a la moderación. O sea, si yo soy un coleccionista de arte y tengo mi primera residencia, pero me costó 1.000 pesos la residencia y tengo 2 millones en esculturas y colecciones, de una manera, como dice ahí, si la devuelves, Hervé, que a mí me produce un poquito de pudor cuando en la anterior. La 36. Es que tú vas, como que te vas adelantando. Por favor, Hervé, vamos de a poquito, ahí. Oh, señor. Ya, la que sigue. Váyase para adelante. ¿Queda a discreción esa? Ahí, esta dice, ojo, que uno no debería gastar de esta forma pródiga, así como decías, un exceso que no tiene, para nadie es necesario, o sea, es obvio, como para buscar una explicación racional de que tiene tantos gastos que no puede pagar su jukuk, porque la verdad que eso es engañar a Dios, porque Dios es más rápido en las cuentas que nosotros. Entonces después cuando aportemos ese gasto, ¿no es verdad?, a los ojos de Dios probablemente no sea aceptado, porque yo misma me engañé en las cuentas y puse 20.000 cosas. Es mi casa única, pero vale 100 millones de pesos más lo que tengo adentro de lo que me vale el inmueble.
¿Ya? Sí, puedo Entonces el B, interrumpir rápidamente. por supuesto. Un ejemplo práctico. No hacer lo que hace nuestro amigo Nabil, que tiene toda una isla, por ejemplo. Eso está mal. Justamente. Está mal. ¿Se Es entiende, su no? patio. Yo Que solo pagué puedo- por el jugo, por la isla y por la casa, así que estoy bien. No, ¿Eh? mire, Es mientras básico. mientras que haya pagado el jucú por la palmera que tiene atrás, está todo bien. Eh, Una una, ¿puedo hacer una consulta con respecto a eso? Sí, por Si supuesto. uno tiene, por ejemplo, o sea, su residencia y tiene otros bienes que se hace usufructo de esos bienes, eso, de eso se paga, se puede pagar el jucú. Sí, Por supuesto. O sea, si tú de tu residencia principal, más todo lo que consideres necesario, no. Pero si a ti después tienes un capital, has tenido unos ahorros, tienes un capital e inviertes en tu casa de playa o en el fondo, como lo hizo Nabil, o en la isla, entonces tú puedes hacerlo sin ninguna dificultad. Pero sobre eso tú puedes pagar el 19% de lo que tú tienes ahorrado para tener acceso a esa segunda residencia fantástica que tú consideras que es necesaria porque quieres ir con tus 5 hijos y todo lo demás ahí, los yernos todos de vacaciones. Está muy bien, pero sobre eso vas a pagar el jugo. Es que a lo que yo me refería, o sea, no residencias que uno tiene en arriendo. ¿Tiene Que qué, perdón? que tienen arriendo, o sea, me refiero a que uno tiene, son casas en usufructos, a eso es lo que yo me refiero, que uno recibe un dinero. Está muy bien. Sobre ese dinero tú tampoco pagas el jucú, porque ese es un ingreso tuyo. Tú Ok. tienes esa vivienda, con esa vivienda tú recibes un monto por arriendo y eso entra a tus ingresos. Por lo tanto, cuando tú haces tu balance, lo sumas dentro de tus ingresos, los contabilizas. ¿Está bien? Ahora, si tú después vendes esa casa, como es la segunda o la tercera casa que tienes en arriendo, cuando tú la vendas, le pagues al abogado, pagues el conservador de bienes raíces, impuesto interno, todo lo que hay que hacer en esta ley del país donde vivimos, después de eso, descontado todos los gastos hasta la última estampilla, tú sobre eso que te queda, tú deberías hacer el cálculo del 19% y ahí pagas tu cupo. ¿Y se incluyen las deudas? Por ejemplo, si en esa ganancia de vender un terreno, una casa, ¿se incluyen las deudas dentro del...? No. Tú primero tienes que pagar siempre tus deudas. Ya, pero por ejemplo, si alguien hereda, estoy pensando en los que van a sacar el 10%, pagan sus deudas, sus necesidades, sobre lo que les queda tendrían que pagar jucuc. Es que la verdad que ese es un ahorro previsional, así lo entiendo yo, no está escrito en ningún lado, pero ese no es un ahorro de plata que tú tienes aparte, como un depósito. No, pero me refiero, por ejemplo, si tú heredas algo y recibes un dinero, pero tienes que pagar deuda. Mira, ¿cómo se hace ahí? ¿Se paga la deuda y después se saca el jucuc? Por supuesto. Claro. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que tiene que ver con la herencia. Ya. ¿Sí? Sí, entonces, avancemos con el otro trocito de respuesta, Ruth, que tienes tú. El siguiente, por favor, Hervé. Donde dice no Nabil, se haya... Nabil pilló la palabra. Nada más que yo no veo los dedos, así que por favor, Hervé, usted les dice... por si eso te estoy diciendo, Nabil pilló la palabra. Acabo de ver la manito, ya. Muy bien. Nabil, adelante, por favor. Gracias. Sí, lo que me ha hecho pensar esta pregunta y estas dos explicaciones es que en última instancia todo vuelve al concepto básico del jugo cola, de hacer la distinción entre lo que, o al menos como lo entiendo, de hacer la distinción entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo, ¿no? Lo que entiendo es que si Dios nos da medios materiales y uno con esos medios consigue lo que es necesario, eso que es necesario no le afecta, porque Dios dice que es necesario, ¿no?
pero me da la impresión que si uno con esos mismos medios materiales empieza a llenarse de deseo, ¿no? Deseo esto, deseo esto otro, ya mi necesidad fue cubierta, pero deseo esto, deseo el otro, ese deseo extra, eso es lo que nos podría causar un daño. Entonces, lo entiendo que si es que ya por ejemplo, la casa extra, ¿no? Porque quiero, no sé, quiero ir a pasar el fin de semana, realmente no lo necesito, pero quiero, deseo. Entonces, bueno, eso es un bien material que ya pasa de lo necesario. Y ahí entiendo que se necesita, para que no me haga daño esa propiedad o ese gasto material, necesito limpiarlo, ¿no? Y ahí está donde entiendo que la ley de jugo Golá como tiene esa función purificadora, ¿no? Entonces, no sé, Excelente, Nabil. pensando en, no Excelente, Nabil. sé, tengo una tele y ya está bien, pero no, ¿sabes qué? Quiero esta está más bonita porque la pantalla, estoy dando un ejemplo hipotético, ¿no? La pantalla es así, etcétera. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora que estamos viendo esta pregunta, yo me puse a ver aquí en mi casa qué hay. Tu alrededor, detrás Pensando si tuyo. hay algo de verdad, pensando si hay algo que no es necesario, ¿no? Algo que está aquí por deseo, por lujo, ¿no? Muy buenos sus ejemplos. Se fijan, esa es una forma práctica de verlo. Pero puede ser, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, que una familia son 4 personas y tienen 2 vehículos, uno para la esposa y para el esposo para que se movilicen independiente a sus trabajos. Para ellos eso puede ser necesario como matrimonio. Uno trabaja en Peñalolén y el otro trabaja en Colina. Entonces, perfecto. Pero resulta que después los hijos entran los 2 a la universidad, entonces ahora tenemos que comprarle un auto a cada uno. Entonces, la verdad es que ahí, a los ojos de Dios, no habría ni una excusa para que ese deseo nos suba dentro del balance de egreso y así evitamos pagar el jugo. ¿Te fijas? Entonces, se aplica a diferentes situaciones. Así que muchas gracias, Nabil, por esos ejemplos. Ruth, ¿pudieras entonces leer la otra recopilación que te va a proyectar el B? ¿Ya? Esa misma. Ya. Nabil, saque esa manito queda ahí. No, hay que sacarla. Hay que bajarla. ¿Cómo se saca? Ya está. Se purifica. Ya, recopilación sobre el Jucuculán número 58. No se ha hallado ningún texto en particular que exima el capital utilizado para generar ingresos. La Casa Universal de Justicia deja tales asuntos a la conciencia de los creyentes. De nuevo, O sea, esto tiene... Perdón. Claro, puede ser como cuando alguien va a poner un... Hoy estoy pensando en el 10% para que se entusiasme. Por ejemplo, si alguien con el 10% va a poner una pyme chiquitita, ese se consideraría un capital sobre el que tendría que pagar Jucuc, porque aunque son ahorros provisionales, se están dando como una especie de bono, yo creo. Entonces, o si alguien tiene un ingreso, recibe un ingreso extra por, no sé, por herencia y va a poner una pequeña empresa, el capital también tendría que pagar Jucuc. Dice ahí la casa lo deja a la conciencia de los creyentes. Bueno, cada cual sabe cómo quiere que Dios proteja el negocio. No, yo creo que hay algo allí, que eso de que deja tales asuntos a la conciencia de los creyentes, yo creo que es mucho más que eso. O sea, si alguien tiene, por volver al tema del 10%, que es muy, muy contingente, si alguien tiene un 10%, pero le van a descontar un X cantidad de plata porque tiene que dar la pensión de sus hijos, y con la otra plata que quedó tiene que pagar el dividendo, y del 10% le va a quedar, no sé, la mitad, estoy inventando en realidad, ni siquiera puedo saberlo, y a lo mejor con esa mitad lo único que puede hacer es solventar sus gastos de ¿cómo se llama? Sus gastos de sobrevivencia, con él y su familia, una nueva familia, que eso es lo habitual que se da en nuestro país. Entonces, esa persona, o sea, queda a su conciencia si el Jujuc, porque está muy apretado de plata, o
o si no tiene que pagarle hijos, pero sí dependen de él su mamá, su hermana y su papá, y más su familia, o ninguna familia él solo, entonces es complejo su tema. Entonces yo creo que allí va a quedar en la conciencia. Distinto es la persona que no necesita el 10% o que lo necesita con cierta relatividad y que pues, la necesita para ponerlo en la cuenta 2 o lo necesita para otra cosa. Entonces allí está claro que puede, o sea, podría, si es que su conciencia se lo dice, se lo dicta, podría pagar el jujuk, porque dice, no se ha hallado ningún texto en particular que exima el capital utilizado para generar ingresos, o sea, Nos dice que no. no dice que no, claro, pero se deja la conciencia. Distinto es, por ejemplo, si yo tengo un dinero y lo pongo en el banco a una de estas cuentas que son a plazo fijo, que va a ganar 3 pesos, y resulta que esos 3 pesos, el 19% de esos 3 pesos siempre es del jujuk, porque no es una plata que yo esté ocupando, sino que es una plata que está allí y está creciendo muy lentamente, probablemente de acuerdo a la economía del país donde esté el escenario puesto, pero esos 3 pesos, el 19% de esos 3 pesos no es del titular, es el derecho de Dios. Así lo veo, no sé si estoy mal. Está excelente. Oh, gracias. Están todos viendo muy bien. Nadie va a tener que ir a... Maravilloso. Ya, vamos a la segunda pregunta. Lo voy a esperar. Dice así. Nos vamos a poner en la situación de que un amigo Bajay falleció. Y hacemos la misma pregunta. La residencia que él tenía al momento de fallecer, sus instalaciones fijas y los enseres, ¿son disponibles para el pago de jujuk? No me pongan las respuestas. Por favor, siéntanse libres de opinar. Carlos Morales quiere hablar. Yo Muy creo bien. que no, porque ¿cuánto se llama? La persona al morir nos dejó, ahí no se habla si dejó un testamento, ¿no? Entonces, si tiene hijos, los hijos son dueños de esa propiedad. Y si no hay hijos, serían los primeros nietos. Y si hay hermanos, a lo mejor también les podría tocar una parte. Pero si la persona no deja nada establecido, no hay dinero para el jujú ahí. Pero yo creo que lo primero que querría una persona bajay es dejar todo lo máximo para el jujuk cuando uno muere. Porque eso nos dicen los escritos que nos va a seguir en todos los mundos de Dios lo que damos al jujuk. No, pero más que nunca preocuparnos. no, pero si lo que dice es lo que te pregunta. Y cuando el amigo Bajay fallece, su residencia, instalaciones fijas y enseres son imponibles para el pago del jujú. Sí. Yo decía que no, porque no, acá dice, y cuando el amigo Bajay fallece, no está diciendo si dejó un testamento o algo así. Es que ya no lo necesita. No, pues, Independiente de si verdad. Ya no lo necesita para vivir en esta tierra. Exacto. Independiente si hay testamento o no está testamento. Quedan los Ya, herederos y los herederos tienen que pagar el jujú. Claro, tiene que No dejarlo. creo. O sea, si no son bajay, Tiene que no lo van a dejarlo cumplir. escrito. Tiene que dejarlo escrito, claro, para que le hagan caso. Tiene que A dejarlo ver si le escrito. hacen caso. A veces no hacen caso. En ese Muy caso, bien. sí. No se desordenen de a uno, ¿ah? Ya. Pero muy buenos sus aportes porque salieron otros temas. ¿Qué pasa con la herencia? Y todos sabemos que la herencia es propia de cada país. En segundo lugar, salió el testamento. Entonces sabemos sobre la ley.
¿Hervé está por ahí? ¿Vamos a la respuesta? Usted, pues sí. Ah, muy bien. Ya lo elevé al grado de orador. Gracias. Muy bien, entonces el pasaje número 53 dice que los herederos en los que recaen en calidad de herencia la residencia principal, los enseres y las herramientas de trabajo, de acuerdo con el texto explícito, y esto es el texto explícito del Kitab al-Aqdas, están exentos de lujo. Por tanto, cuando se verifique el traspaso de la propiedad, tales bienes siguen estado exentos. Qué generosidad de Dios. Descubrimos varias cosas, ¿ven? Me quedó clarito. La residencia, el bien material, digamos, nunca se paga, entonces el jucu nunca se paga. El tema está, hay un pequeño detalle ahí que se puede comentar. Es que si yo muero y dejo a mis hijos la casa y ellos ya tienen su propia casa, entonces esta sería una casa secundaria para ellos. Entonces sí, que pagar. así paga, muy bien. Ahora, si mi hijo no tiene casa y esta es la casa que él va a residir, entonces está liberada, está exenta dentro del mismo concepto de que pasó a ser su casa de residencia. O sea, eso vendría siendo mi caso. Por supuesto, como tú que está en usufructo. Entonces se pasa a ser, al fallecimiento de los padres, el bien raíz principal del heredero, que es su hijo o su hija. Y hay otra cosa muy importante de lo que dijo Hervé. Y si los hijos no tiene un hijo, pero ese hijo no es Bahá'í y ni siquiera está de acuerdo con eso, y simplemente no quiere respetar la decisión de su padre o su madre, y más encima no hay testamento. Con mayor razón sigue estando exento, porque esa persona nadie le puede ir a decir, bueno, se murió tu papá, esa casa, no sé qué. No, esté de acuerdo él o no, sea Bahá'í o no sea Bahá'í, como dijo Hervé, esa casa, mientras pase a ser su vivienda, va a ser siempre liberada del jukuk. Y si más encima no es Bahá'í, con menor razón. Y por ejemplo, o sea, yo lo digo por mi caso. Ya, tenemos la casa principal, fallecen mis padres. Yo me quedo en esta casa, está exenta, pero tenemos 2 casas más, de las cuales uno recibe dinero. Esas propiedades también entran de lo que es el tema de herencia. Sobre esa, uno habría que pagar el jukuk. Sí, señora. Exacto. Y de hecho eso viene en la otra cita que nos va a compartir Hervé. Adelante. ¿Ve? Entonces eso es lo bonito, que a partir de las inquietudes propias están las respuestas. Entonces. Avancemos. Ojo que estoy anotando las preguntas, o sea, sí. Claro, después. de una carta del 4 de marzo del 2018 de la oficina del Gogolá, que está dirigida a las juntas de fiduciarios, con la aclaración. En las manos de los herederos, la casa conserva su estado exento original, a menos que la casa se venda, y luego esos ingresos pueden ser imponibles para el Gogolá, para ellos, no para el individuo que falleció, lógicamente. Sí. Claro. O sea, sería, digamos, no a nombre de la persona que fallece, sino a nombre de los pasajeros. Lo que pasa es que parte de un principio fundamental del Gogolá, que es que uno no puede pagar el Gogolá por otra persona. Solamente puedes pagar tu propio Gogolá. Con la excepción, que ni siquiera es una excepción, con la clarificación, digamos que en el caso de los matrimonios,
pueden pagar conjuntamente, porque la mayoría de los matrimonios llevan sus cuentas conjuntamente también. Entonces, la mayoría, por supuesto, hacen un pago y contempla la pareja, lo que es lógico. Ah, eso era lo que usted me preguntaba la otra vez. Entonces, en el sentido en que uno no puede pagar el jogola por otra persona, digamos que mi hermano, que no le da mucha importancia al jogola, sobre su parte de la herencia no quiere pagar el jogola, pero yo quiero que, digamos, protegerlo de alguna forma o que tenga igual la protección divina. Entonces yo podría decir, bueno, yo pago por él y entonces él queda cubierto también, por así decir. Y eso no se puede hacer. De la misma forma, los hijos no pueden pagar por los padres o los padres no pueden pagar por los hijos, porque eso no funciona, o sea, dentro del concepto del jogola no funciona. Y eso también da la importancia a que uno deje sus cuentas bien al día y bien claras en relación a lo que hace con sus pagos del jogola. Porque cuando le llega el momento y que ya no está para rendir cuentas a nadie, si no hay cuentas claras, ¿quién va a saber qué pagó y qué no pagó? Entonces, de ahí la importancia de que efectivamente uno deje los papeles de la administración en buenas condiciones y también la importancia del hecho de que vaya pagando, no que deje todo y que por ahí algo sucede y los herederos no pueden cumplir con su deseo o se extravió su testamento o que cualquier cosa puede pasar y ahí entonces no estaría cumpliendo con su deseo. Gracias, Hervé. Yo quisiera solamente complementar algo que él ya nos enfatizó. El llamado entonces a que cada uno de nosotros tengamos conciencia que esto es una obligación individual y de conciencia ante Dios. Por lo tanto, aplica todo lo que dice Hervé. Yo no puedo pagar, o sea, no puedo, digamos, purificar los bienes de ninguna otra persona. Eso por un lado. Lo segundo, que tiene que ver con que es muy importante entonces que dejemos testamento. Sabiendo que el testamento, la ley de cada país aplica de manera diferente de un lugar a otro. Entonces uno tiene que asesorarse bien, y eso lo podemos conversar en otro conversatorio, en cómo dejarlo escrito, porque aún estando escrito, puede ser de que no se cumpla la voluntad por la misma ley civil o porque hay un heredero que se opone. Porque dice, bueno, será la creencia de mi papá, de mis papás, pero la verdad es que yo no, yo quiero mi parte. ¿Entiendes? Entonces, eso lo podemos ver en otra ocasión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, siempre conversar con la familia en vida. Este es mi deseo. Y eso más allá del testamento ya queda en la conciencia y en el corazón de cada hijo, de esposa, familiar, que sea heredero, que por amor a su padre o a su madre haga cumplir su deseo. María Elena, 5 minutos, se nos va el tiempo. Perfecto. La tercera pregunta, Carlitos, por favor. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿un Bahá'í dueño de más propiedades que su residencia particular puede pagar su hukuk donando una de sus propiedades? No ponga nada todavía, Hervé. Yo creo que no, que tendría que sacar su 19% del precio de la propiedad. O sea, dices tú que de lo que vale se queda con la propiedad, no la dona. Pero Claro, si le costó 1 millón de pesos, un ejemplo, paga el 19% claro, del costo de esa propiedad. o si la vende, claro, o si la vende también. No sé
No sé, estoy especulando porque Dice, no sé. puede pagar su HUC donando, o sea, dona la propiedad, la parte física, donando la propiedad. No está donando la diciendo que propiedad, está no donando el plata. valor, no dice que está donando el valor, es Claro. la propiedad. En ese caso, lo lógico sería decir que tiene, supongamos, 10 propiedades y pagar el hukuk sobre las 10 propiedades es pesado. Entonces, de repente dice, bueno, yo dono uno y así libero las 9 otras que me quedan y ahí están purificadas. Muy buena respuesta, porque con el valor de una de ellas pudiese estar pagando el 19% del costo de las otras y con eso ha purificado todas las otras propiedades que tiene. Pero eso requiere también un cálculo en conciencia, ¿cierto? Muy bien. Veamos la respuesta, Carlito. Ya. Por favor. Cuando los pagos se ofrecen en especie, como propiedades y otros artículos, se insta a los amigos a vender la propiedad o los artículos y luego realizar los pagos con los fondos en efectivo. Existen requisitos adicionales para los títulos de propiedad también, y estos deberán revisarse antes de cualquier aceptación. Entonces la propiedad hay que venderla primero y de ahí pagar el cujujula. Entonces se insta, no es una obligación, pero la verdad es que es una complicación, porque si uno pasa la propiedad tiene que empezar en la Asamblea Nacional, el JUCUC, la institución, todo ahí, empezar a regularizar vía un abogado todo lo que corresponde, si estaba inscrita, si hizo la posesión efectiva, si no sé qué. Hay miles de cosas de acuerdo a la ley de propiedades y a la ley de herencia. Y en vida, lo mismo, para vender una propiedad. Entonces, mejor facilita todo y la vende. La propiedad, lo que te cae dentro, lo que quiera. Y con esa platita la pone en la cuenta correspondiente. Porque como dice ahí, el total de la siempre venta, hay, los títulos de propiedad son complicados de acuerdo a la ley, entonces hay que revisar todo eso. Porque cuando se acepta y no esté regularizado, cuesta años, y en eso tenemos experiencia a nivel nacional, años de repente para una propiedad que ha sido donada a la fe, estoy hablando de los fondos, del Fondo Nacional, no estoy hablando de JUCUC, pero aplica igual. Esos títulos de propiedad se han demorado años para poder regularizarlo y recién tener la posibilidad de que esa propiedad sea de los Bajáis de Chile. Cuando las casas dan con problemas, ¿no es cierto? Claro, y aunque no ahí cuesta, porque si la casa está en orden, no es tanto el problema, pero si está con papeles malos o muy antigua. Pero lo que no me queda claro, al vender la casa se dona todo el dinero. No la pregunta fue, ¿puede pagar su JUCUC donando una de sus propiedades? Sí, puede pagar su JUCUC donando una propiedad, no hay problema, pero por favor, véndala mejor y paga todo lo que deba, descuenta todos los gastos de abogado, como decíamos, inscripciones, todo lo que haga el traspaso, y ahí paga su JUCUC con efectivo. O sea, es reducir la propiedad a efectivo, a eso es lo que se refiere. Claro, el tema es el siguiente, es que supongamos que, y en este caso, yo soy el que recibe los pagos del Jugolá. Entonces, uno de los amigos decide entregar una propiedad como pago de Jugolá. Entonces, queda la responsabilidad para mí, como fiduciario receptor, de ir y ver y resolver la venta de esa propiedad para poder efectivamente ingresar el monto equivalente.
y eso lógicamente nunca me va a ir muy bien, porque yo no conozco las circunstancias, no tengo los antecedentes, o sea que siempre es una complicación. Mientras que Mónica, que sabe cuál es la propiedad o una de las propiedades, sabe qué valor tiene, con quién puede negociar, o sea, tiene esa experiencia y a Mónica le va a ser mucho más fácil venderla y después hacer sus cuentas, porque de eso se trata. Al final es llevar todo a dineros y hacer cuentas de decir, muy bien, yo tengo 10 propiedades, las 10 propiedades en conjunto valen 10 millones y yo quiero pagar el 19% de los 10 millones, pero no los tengo en efectivo. Entonces vendo una propiedad a ver si me alcanza 1.900.000 en este caso para cubrir con eso lo que corresponde al jugador. O sea, las cuentas siempre se reducen al final a lo que son cuentas en efectivo. En efectivo. Claro. Porque van a la casa de San Bueno, amigos, hemos llegado justo a la hora. Muchísimas gracias porque ha sido valiosísimo el que cada uno explore en su mente su entendimiento, compartirlo y hemos aprendido todos a partir de eso. Así que nos encontramos el próximo sábado. Gracias, nos encontramos el próximo sábado y estén atentos porque algunos de estos amigos que hoy día no estuvieron, y digamos de los que estuvieron y de los que están ahora, probablemente los estemos también, por lo menos yo, cuando me toque el sábado subsiguiente, les voy a pedir también su colaboración y eso para mí me gusta más, para mí es más fácil esa manera. ¿Ya? Y les voy a pedir su ayuda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. ¿Podemos cerrar con una oración, por favor? Justamente, en alguno de ustedes. Amigo, muchas gracias. Yo. Sí, Carlito, vamos a cerrar con una oración por si se alcanza a quedar. Yo. Ya. Mónica. Nos vemos el próximo sábado. Por favor, apaguemos los audios. ¿Ya? Toda alabanza sea para ti, oh mi Dios. Soy uno de tus siervos que ha creído en ti y en tus signos. Tú ves cómo me he dirigido hacia la puerta de tu misericordia y he vuelto mi rostro hacia tu cariñosa bondad. Te imploro por tus muy excelentes títulos y por tus muy exaltados atributos, que abras ante mi rostro las puertas de tus dádivas. Ayúdame, pues, a hacer lo que es bueno, oh tú que eres poseedor de todos los nombres y atributos. Soy pobre, mi Señor, y tú eres el rico. He vuelto mi rostro hacia ti y me he desprendido de todo menos de ti. Te imploro que no me prives de las brisas de tu tierna misericordia, ni me niegues lo que tú ordenaste para los elegidos entre tus siervos. Aparta el velo de mis ojos, oh mi Señor, para que reconozca lo que tú has deseado para tus criaturas y descubra en todas las manifestaciones de tu obra las revelaciones de tu fuerza todopoderosa. Arroba mi alma, oh mi Señor, con tus poderosísimos signos y sácame de la profundidad de mis deseos corruptos y perversos. Decreta pues para mí el bien de este mundo y el del venidero. Potente eres tú para hacer lo que te place. No hay Dios sino tú, el todo glorioso, cuya ayuda es buscada por todos los hombres. Te doy gracias, oh mi Señor, por haberme despertado de mi sueño, por haberme conmovido y por haber creado en mí el deseo de percibir lo que la mayoría de tus siervos no han podido comprender. Capacítame, por lo tanto, oh mi Señor, para contemplar por amor a ti y por tu grado todo lo que tú has deseado. Tú eres aquel de quien todas las cosas atestiguan la fuerza de su poder y soberanía. No hay otro Dios sino tú, el Todopoderoso, el Benéfico.
Muchísimas gracias, Mónica. Quisiera pedirle a Nabil si puede tomar una foto, un pantallazo, ya que él es tan experto. Hablamos Espérese que hay que arreglarse un poquito. Me voy a poner los favor. tapones. Me voy a poner los Deja poner la luz. Eso, pongan perfume también, Ya, por favor. y aprovecho, ¿sería posible, Hervé y María Elena, si puedo quedarme con ustedes un ratito al final de la reunión? Tengo una consulta que me supuesto. gustaría. Pero eso es más caro, ¿eh? Es aparte. Sí, no, tranquilo, Se tranquilo, cobra- Hervé, no se se cobra preocupe. Eso tiene un costo. Va a pagar el Yo- popular en la isla. Sí, no, tranquilo, no Eso, te preocupes. eso, claro. Yo sé que cada interacción con Hervé cuesta. Yo tengo ya una Conmigo cuenta no. de PayPal con él. María Elena no, ella, Muy yo solo la generosa. recuerdo en mis oraciones a ella, y a Hervé en mi billetera.